Dios les bendiga, amados hermanos, Cristo les ama. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la clase de hoy. Primero que nada, quisiera felicitar a todas las madres. Sé que para algunos ya es un poquito tarde, especialmente en México, fue el día de ayer. Aquí en Estados Unidos fue el día domingo pasado. Pero de igual manera queremos felicitarles y desearles lo mejor. Que el Señor les bendiga grandemente a todos y cada una de ustedes, madres, en este día. Y no solo en este día, sino que sea siempre, que sea el Señor bendiciendo a todas ustedes, a sus hijos, a sus esposos, a sus familias completas y a sus familiares. Así que primero que nada quisiera pedirle disculpas ya que no estuvimos con ustedes el día domingo. Tuvimos un compromiso familiar, nada malo, nada grave, al contrario, fue de grande bendición para mí y para mi familia. Visitamos a una hermana de mi esposa, pero les digo, no hay nada de qué asustarse, no nos pasó nada malo. Sé que se comunicaron conmigo mi hermana mayor y mi hermano mayor, pensando que nos había pasado algo malo, pero no. Gracias a Dios todos estamos bien, era simplemente que tuvimos que salir a un compromiso con un familiar de mi esposa. Pero aquí estamos, gracias al Señor. Así que déjenme sacar mis apuntes. En la clase de hoy, hoy es ya la número 9. Estamos hablando todavía, estamos viendo lo que es las palabras de nuestro Señor Jesucristo mientras Él estaba en la cruz del Calvario. Y hoy es la palabra número 6, en este caso en particular. Y la lectura la tenemos en el capítulo 19 del libro de San Juan. Va a ser en el versículo 30 en esta ocasión, el cual dice de la siguiente manera. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Hasta ahí. Vamos a leerlo de nuevo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Vamos a darle gracias a Dios, mis amados hermanos. Vamos a entregarnos a Él, que sea el Señor hablando nuestras vidas y enseñándonos a través de su palabra, sabiendo que el Señor es fiel y Él es poderoso para ayudarnos a nosotros a comprender, ya que sabemos que Dios inspiró a aquellos santos hombres de Dios para que pudieran escribir las Escrituras. Asimismo, Él puede inspirarnos a través de su Santo Espíritu para que nosotros podamos comprenderla. Incline su rostro, mi amado hermano. Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permite en tu misericordia, Señor, que tú puedas enseñarnos a través de tu Santo Espíritu tu palabra. Habla nuestra mente, habla nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, Señor, y permite, Señor, que tu palabra pueda penetrar en nuestras vidas, Señor, y que podamos atesorarla, llevarla con nosotros siempre y vivir siempre, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, glorifícate en nuestras vidas. Santifícanos, Señor, cada día a través de tu palabra y de tu verdad. Y ayúdanos, Señor, a servirte y a hacerte fieles. Y que todo esto sea para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Ayúdate a todos y cada uno de mis hermanos que han tomado su tiempo en esta noche y los que tomarán su tiempo, Señor, en el transcurso de la semana para escuchar de tu palabra, Señor, y de tu verdad. Y que todo esto sea para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así es, mis amados hermanos. Hoy la palabra de este día es consumado es. Correspondía al domingo pasado, hace 2 días. El Señor pues nos ha permitido estar en casa de una de mis cuñadas y fue de bendición para nosotros. Fue muy agradable el tiempo y le damos la gloria a Dios por eso. Pero en este día, pues como se los avisé el mismo domingo por la mañana, pues estaríamos dando la clase el día de hoy para que no nos quedara muy cercana a la última, que es el próximo domingo. En esta clase le puse como tema una pregunta más, la cual dice, ¿hay algo que podamos hacer para obtener la salvación? Y es una pregunta que muchos de nosotros deberíamos de hacernos. No solamente el creyente, el cristiano, sino todo mundo en particular.
¿Habrá algo que podamos hacer nosotros para obtener la salvación? Lo vamos a descubrir en el transcurso de esta clase. No debemos de olvidar en ningún momento lo que nuestro Señor Jesucristo dijo mientras estaba en la cruz del Calvario, lo cual fue: consumado es. La pregunta sería, ¿por qué diría consumado es? ¿A qué querría referirse? ¿Qué querría decir? ¿Qué querría el Señor mostrarnos, enseñarnos en esos momentos, cuando en este caso en particular expresaba desde su entero ser: consumado es? Pues como nosotros conocemos la palabra del Señor, entendemos en la Escritura que desde el Antiguo Testamento, desde la antigüedad, el Señor había hablado a través de su profeta, diciendo que vendría el momento en que el Señor enviaría al Salvador del mundo. Y Jesucristo lo ratifica cuando Él dice que de Él escribió Moisés, y dice que de Él estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. O sea, sabemos y entendemos que Jesucristo estaba refiriéndose a los judíos, en este caso en particular, para hacerles entender que había llegado el momento en el cual se había esperado por mucho tiempo. Incluso Moisés, es interesante cómo él lo muestra, el cual dice que como él, el Señor enviaría a un guiador, así como lo había sido Moisés, y sería el guiador del pueblo de Israel. Muchos de los profetas hablaron de nuestro Señor Jesucristo, el cual sería en este caso en particular el Salvador del mundo. En este caso en particular nosotros podemos acordarnos también de cuando Jesucristo dijo que los profetas habían hablado hasta, en este caso, el Juan el Bautista, el cual estaría preparando el camino para el Señor. Y de esta manera, le digo, podemos escudriñar a través de la Escritura y podemos descubrir que hay mucha información aún en el Antiguo Testamento que nos habla y nos dice y nos ayuda a entender que nuestro Señor Jesucristo tenía una misión que tenía que cumplir, si podemos llamarlo así, ¿no? Él tenía que hacer el cumplimiento de lo que se venía hablando de Él, y Él lo ratifica en diferentes ocasiones. En este caso, Él sabía perfectamente que tenía que llegar a la cruz para derramar su sangre por todos y cada uno de nosotros y pudiéramos llegar a ser salvos. Y al final de cuentas podemos ver que nuestro Señor Jesucristo habla y dice estas palabras: consumado es. En otras palabras, no hay absolutamente nada más que podamos hacer, y la Escritura lo habla en diferentes ocasiones en el Nuevo Testamento también. Nos da a entender en este caso en particular que incluso no es necesario de nadie más para poder llegar a ser salvo. Ningún otro intermediario, ni ninguna otra cosa que podamos hacer, ni ningún sacrificio que podamos hacer para que podamos todos y cada uno de nosotros podamos llegar a ser salvos. Eso lo dice la Escritura en diferentes ocasiones, pero no vamos a hablar de todas y cada una de ellas, puesto que son muchísimas y no pudiéramos cubrirlas en esta noche, sino todo lo contrario. Quisiera, como ya es tarde, quisiera tomar un buen tiempo para hacer notar ciertas y determinadas cosas de las cuales me llaman mucho la atención, pero que al mismo tiempo me preocupa. Y en este caso en particular, pues yo quisiera compartirles a ustedes que hay muchísimas personas, que no están contentas o no están conformes con lo que la Biblia nos expresa en cuanto a la salvación del ser humano, y que de su propio corazón inventan cosas con el fin de hacer sus propias creencias válidas ante los demás y crean sus propias sectas y sus propias religiones. Ahora bien, lo que voy a compartir a continuación, quiero hacerlo con mucho respeto y con sinceridad de corazón. Reconozco de todo corazón, que la mayoría de los feligreses en sus respectivas religiones piensan de verdad y sienten en su corazón que verdaderamente están sirviendo a Dios, y no los culpo. Lo mismo nos enseñaron a nosotros antes de venir a los pies de Cristo, y no los culpo en ningún sentido. Yo creo de verdad que hay feligreses que son fieles a su religión porque verdaderamente creen que están sirviendo a Dios. Que obviamente no, la realidad es otra si lo vemos a través de la Escritura, pero les digo,
con respeto a las personas que de verdad creen que están sirviendo a Dios. Pero no dejo de todo corazón, se lo digo con sinceridad en mi corazón, no dejo de pensar que en realidad la culpa proviene de sus líderes religiosos, de los cuales no quieren enseñarles la verdad, lo que está escrito verdaderamente en la palabra de Dios, y utilizan sus propias palabras, sus propios escritos, sus propios libros para desviar a las personas de la verdad y tenerlas en este caso cautivas en las creencias que ellos mismos han introducido en el pensamiento de sus feligreses. Ahora bien, en esta ocasión pues quisiéramos compartirle de 3 grupos de personas solamente. Hay muchos grupos de personas que pudiéramos traer, pero quiero hablar solamente 3 grupos de ellos. Número 1, quisiera hablar de las personas que persisten, que es necesario seguir viviendo el mismo tipo de creencias de la antigüedad para poder llegar a ser salvos. Número 2, tenemos a las personas que piensan que hay que dejar ciertas y determinadas cosas para poder lograr llegar a la salvación. Y número 3, quisiéramos hablar de las personas que piensan que hay que agregar algo para poder llegar a la salvación o para poder llegar a ser salvo. Nosotros, como lo acabamos de leer hace unos momentos, Jesucristo dijo, consumado es. O sea que no hay absolutamente nada que hacer para obtener la salvación, excepto que todos y cada uno de nosotros nos rindamos ante Él, que en ese momento de rendirnos a Él podamos pedirle perdón por nuestros pecados, pedirle ayuda para vivir una vida agradable de Él y reconocerle como Señor y Salvador, como está escrito a lo largo del Nuevo Testamento. Les digo, de esta manera, pues me gustaría comenzar con las primeras personas, aquellas personas que persisten en hacernos o querernos hacer entender que es necesario seguir las tradiciones, en este caso, que tenían en la antigüedad, para que terminásemos llegar a ser salvos, en este caso en particular. Pero sabemos que la Escritura en muchas ocasiones nos habla y nos dice, y en especialmente Pedro, cuando él nos dice que nosotros sabemos que en Cristo Jesús ya tenemos vida eterna. O sea que una vez al venir a los pies de Cristo, ya no hay necesidad de hacer más, sino rendirse ante el Señor. No es lo mismo hacer obras o dejar de hacer obras para llegar a ser salvos, a hacer obras o dejar de hacer obras porque ya somos salvos. Como una demostración exterior o el fruto, como algunos dicen, hacia las personas para que ellas puedan entender de que ya somos salvos y por eso hacemos las buenas obras. Ok, número 1, tenemos en este caso en particular a los judaizantes, si queremos llamarlo así. Estos son personas que son judíos, que han venido y han llegado a creer en Jesucristo, pero que todavía se aferran a sus tradiciones, todavía se aferran a seguir las leyes, todavía se aferran a seguir todavía practicando y festejando la fiesta que Israel ha festejado durante muchos años. Entonces, el asunto es que conforme fue pasando el tiempo, hubo algunos hermanos que tuvieron el presentimiento que al principio iba bien, pero conforme ellos iban expresando sus predicaciones y sus enseñanzas, llegaron a tener el temor de que algún día dirían que era necesario hacer algo más o continuar haciendo algo para poder llegar a ser salvo. Y eso no se hizo esperar. Pues aproximadamente a principios de este año, a finales del año pasado, fue exactamente lo que sucedió. Personas que eran judíos que se rindieron a Cristo, uno de sus líderes terminó diciendo que al final de cuentas que era necesario seguir haciendo la ley. La ley en la cual la palabra del Señor nos dice fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo la cumplió, pues no significa que Él la cumplió como ejemplo para que nosotros siguiéramos cumpliéndola.
De ninguna manera. De hecho, como lo hemos escuchado en muchas ocasiones, y sé que el hermano que a veces comparto a través de mi página de Facebook, el hermano José Manuel Sierra, él lo ha explicado en muchas ocasiones, donde dice hay muchísimas partes de la ley que no se pueden cumplir en este momento precisamente porque no hay templo. Por decirlo así, si alguien cometía algún pecado delante del Señor, pues tenía que llevar sus animales para que los sacrificaran en el templo y así mismo no ser absuelto de los pecados, en este caso en particular. Pero como no hay templo, no hay manera de cumplirlas. Pero hoy en día, le digo, siguen aferrándose a eso, lo cual no me extraña para mí. No me extraña porque son cosas que habían sucedido incluso en los tiempos de los apóstoles. Y nosotros podemos verlo en este caso en el libro de los Hechos, capítulo 15, No lo voy a leer todo, solo aparté un par de versículos, pero usted puede leerlo en casa tranquilamente, el capítulo 15. Y en el versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, después de haber sido personas que habían creído en nuestro Señor Jesucristo, estaban ahora diciéndole a las personas, en este caso en particular, de que sí, han creído en Jesucristo, pero necesitan guardar la ley y nosotros necesitamos guardar la ley, en este caso en particular, me imagino con el fin de que la persona llegara a ser salvo. En ese caso hubo una discusión, no muy pequeña, dice la Escritura. Se hizo una reunión de los apóstoles, de los discípulos, de los siervos del Señor, y en el versículo 10, cuando Pedro está hablando, él dice estas palabras, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea que Pedro les hace saber y entender, la ley nadie la ha podido cumplir. Incluso Pablo más adelante dice, la ley se hizo para que no se pudiera cumplir. Es interesante. Pero le digo, en este momento Pedro está haciendo defensa a favor de aquellos que creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Y les dice, en este caso en particular, ni ustedes, ni nosotros, ni nuestros padres, ni nadie ha podido llevar esa ley, la ley que el Señor mandó. Y al final de cuentas, en la resolución que llegan en el versículo 29, terminan diciendo que os abstengáis, o sea, lo único que les pedían era que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. O sea que estas personas judaizantes no son de hoy en día, han sido desde el principio, desde los tiempos en que nuestro Señor Jesucristo dejó esta tierra y estaban los apóstoles predicando el Evangelio por todo lugar. Desde entonces ya se habían manifestado. Pero les digo una vez más, y ustedes les digo, pueden ver incluso el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, mejor dicho, y ustedes verán cómo hay una gran defensa en este caso en particular para hacerle entender a la gente, en este caso mayormente a los judíos, que la ley ya no era necesaria. Y en este caso, en el libro de los Hebreos, habla que nuestro Señor Jesucristo hizo el cumplimiento de la ley, el cumplimiento del Antiguo Testamento, y ya no era necesario continuar con eso. Y en parte lo entiendo en el sentido humano que vemos hoy en día. Si una persona hace su testamento, y en este caso en particular, en ese testamento le deja una herencia a su hijo, si quisiéramos decirlo así, cuando esta persona muere, el hijo en particular, pues obviamente no, recibe su herencia. Pero si ya recibe su herencia, ¿cómo va a volver otra vez el testamento a cobrar vida cuando él ya la recibió? Ya no sirve más para nada el testamento. Ya el testamento ya ha sido absorbido, ha sido leído, ha sido compartido y ha sido entregada la herencia. Ya no hay más por hacer. Asimismo en nuestro Señor Jesucristo, en el perdón de los pecados, de lo cual dice que todo lo antiguo era sombra de lo que había de venir, y lo que había de venir era Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados y de nuestros delitos,
pues en este caso en particular se cumplió nuestro Señor Jesucristo y ya no hay más necesidad de seguir haciendo la ley. Y le digo, y con todo y eso, las palabras de nuestro Señor Jesucristo es: consumado es. O sea que ya no hay más por hacer. Ahora tenemos también a las personas, el número 2, esperando el Señor que no les tome mucho tiempo hoy, pues sé que es un poquito tarde. Yo digo, tenemos a las personas que piensan que hay que dejar de hacer ciertas y determinadas cosas para poder llegar a ser salvos. Y les digo, todo esto lo estoy mencionando con tranquilidad, con respeto, sabiendo y entendiendo que hay muchas personas que siguen fielmente en sus tradiciones, en sus religiones, en sus sectas, creyendo que verdaderamente sirven a Dios, pero al final de cuentas, si pudieran por sí mismos, lo que siempre les he dicho, que si pudieran por sí mismos leer sus escrituras sin necesidad de estar obligados a leer los escritos que sus líderes les dan para que lean junto con la escritura, descubrieran la gran riqueza que hay en sus propias Biblias o en su propia escritura, de las cuales le digo, yo también las he leído. En este caso le digo, hay personas que te dicen que es necesario que dejes de hacer ciertas y determinadas cosas que vamos a mencionar más adelante. En este caso en particular tenemos a las personas que se llaman testigos de Jehová. Y obviamente, ¿no? Entiendo que cuando se acercan a la puerta de uno, al hogar de uno, mencionan a nuestro Señor Jesucristo. Pero en la vida real, en la vida práctica, al final de cuentas, no creen en Él como dice la Escritura. Porque la Escritura nos habla que Jesucristo es Dios. Y entiendo y comprendo todas las partes en realidad que han quitado de su Biblia para hacer ver a Jesucristo como que no era Dios. Incluso en el libro de Juan dicen era un Dios, o sea que no era Dios, un Dios, o sea alguien más, un Dios más que apareció por ahí. Si quisiéramos hablar en términos de Dios, al final de cuentas ellos creen que Jesucristo fue un ser creado. La Biblia no nos dice eso. He leído algunos versículos en los cuales ellos argumentan esta creencia, pero no es así, les digo. Pero el punto, les digo, no quiero desviarme hacia las demás, hacia la doctrina de ellos, sino enfocarme en el punto de lo que estamos hablando hoy, que Jesucristo dijo, consumado es. O sea que no hay nada que podamos hacer para adquirir la salvación. Y en este caso, al referirme a ellos, me refiero en el sentido que ellos piensan y dicen que ellos no pueden participar de un cumpleaños, precisamente por lo que sucedió en los tiempos de Juan el Bautista, que lo decapitaron porque la hija de Herodías había bailado delante o danzado delante de Herodes, le agradó y al final de cuentas le ofreció hasta la mitad de su reino. La muchacha, a raíz del pedir consejo a su madre, vino a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, por esas razones ellos no festejan cumpleaños, pero no lo festejan con los que no son de su religión. Porque de que tienen su festejo entre sí mismos los tienen. Y los digo porque yo conozco personas que son testigos de Jehová y lo hacen. Tengo un compañero de trabajo que la mayoría de la familia de él son testigos de Jehová y a él lo invitan. Incluso le digo yo, es interesante porque hacen cosas graciosas. Para ellos Dios no los puede ver borrachos, pero para ellos poder tomar, pues se esconden debajo de una cobija, o si están en una casa, van y se meten debajo del garaje o del tejabán y miran hacia arriba y piensan y dicen, bueno, desde aquí Dios no me ve, y se empinan la botella o el licor. A mí me han confesado que algunos toman hasta whisky. Y les digo, pero ellos piensan y creen que pueden engañar a Dios con esas cosas, cuando la Biblia misma dice que el Señor conoce hasta el último pensamiento del corazón del hombre. Y del último pensamiento del corazón del hombre, todos y cada uno de nosotros vendríamos a juicio por ello. Y está escrito en la Escritura. No tengo el versículo en la memoria en este momento, pero el punto que voy, le digo, ellos no festejan cumpleaños. O sea, si quieres ser salvo o quieres entrar al reino de Dios, pues no puedes festejar cumpleaños, no puedes festejar Navidad, porque para ellos es una fiesta pagana. No puedes hacer
no puedes recibir un café de a las personas a quien vienes a predicarle. Hay muchas cosas que ellos se limitan y dicen no pueden hacer ninguna de estas cosas, puesto que no es agradable para Dios o para sus líderes, y cosas de ellas que están escritas en la Biblia. Y le digo, si quisieran abstenerse y vivir para el Señor en este caso, aunque fuesen su religión, diría yo, entre comillas, pues está bien. El problema es que se están engañando a sí mismos, porque todas y cada una de esas cosas que ellos afirman, pues no está plasmada en la palabra del Señor. Pero hay una cosa que sí verdaderamente me preocupa, y me preocupa muchísimo, porque de esto depende la vida de las personas. Ellos en este caso en particular, basándose en diferentes versículos de la Biblia, en los cuales dicen, como por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 9, versículos 3 y 4, dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. En este caso el Señor hablándole a Noé, a sus hijos, a Noé, le digo, y dice, así como las legumbres y plantas verdes os los he dado todo. El versículo 4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y hay otros versículos en Levíticos y otros versículos en otro libro de la Biblia, que le digo, si no me equivoco, Deuteronomio, que hablan precisamente de esto, que no podrán comer el animal con su sangre, porque es la vida del animal. Incluso también toman en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 29, y dicen que lo mismo que leímos hace un momento de Pablo, y en este caso en la revuelta que hubo por los judaizantes, que dice, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien haréis. En este caso estamos hablando de la sangre. Entonces ellos, tomando estos pasajes bíblicos como referencia, ellos practican algo que nosotros conocemos, o más bien no practican lo que nosotros conocemos como la transfusión de sangre. Y le digo, y esa es la parte preocupante, porque si en este momento un familiar suyo, un hijo que tuvo un accidente, lo atropelló un auto, está muriendo y necesita sangre para poder volver a vivir, ellos lo dejan morir. Lo dejan morir porque no pueden hacer la transfusión de sangre. Y eso es preocupante en este caso en particular, porque teniendo la oportunidad en sus manos y tan cerca, estando mismo en el mismo hospital, y él solo necesita un poco de sangre para vivir, no se lo hacen, porque según ellos la palabra del Señor les dice que tienen que abstenerse de sangre. Y la verdad es muy triste y es muy doloroso el tener que presenciar la muerte de una persona simplemente por una equivocación en la interpretación de la palabra. Y le digo, y con eso, si quieren llegar al reino de Dios, pues tendrán que abstenerse de la sangre, y en este caso en particular, abstenerse de tener que compartir su sangre o recibir la sangre de otro para que cobre vida ese cuerpo humano o esa persona. Y le digo, para mí sí es preocupante. Esa área en particular es muy preocupante. ¿Por qué? Porque en primer lugar, lo que estamos viendo en la Escritura referente a todos estos versículos que nos hablan de la abstención de la sangre, está hablando de comer el animal con la sangre. Y yo, con todo respeto, me atrevería a preguntarle a las personas que sean testigos de Jehová en este momento y que nos estén escuchando en este momento en particular, yo me atrevería a decirles y preguntarles lo siguiente: ¿qué tipo de animal te consideras tú? ¿Un avestruz? ¿Un guajolote? ¿Una jirafa? ¿Qué animal te consideras tú? ¿Qué animal crees que es tu hijo? ¿Un hipopótamo? ¿Un león? ¿Tu padre? ¿A quién consideras a tu padre? Sé que suena gracioso para algunos de ustedes y lo va a sonar para muchos, pero estoy hablando con gran seriedad en mi corazón para ayudarles a entender que no es la correcta interpretación de la palabra del Señor. ¿A quién consideras a tu padre? ¿Una ballena? ¿Un lobo del mar? ¿Un pescado? Porque la Biblia nos está hablando del animal con la sangre. Y si tú estás tomando estos versículos para abstenerte y llegar a la salvación,
créemelo, entonces estás considerando a tu familia un zoológico en este caso en particular. Lo estás considerando una jungla. Y eso no es lo que la Biblia está hablando. La Biblia está hablando que no puedes comer el animal con la sangre. Y hasta eso te preguntaría, ¿de qué manera vas a comerte a tu padre o a tus hijos? Para no comértelo con la sangre. ¿En una sopa? ¿En un guisado? ¿Harás un buffet de tu familia? ¿Qué harás? Porque está hablando de comer un animal con la sangre. Y no tiene nada que ver con la transfusión de la sangre. De hecho, hay un versículo bien bello y maravilloso en la palabra del Señor que nos habla que Jesucristo nos dio su sangre para salvación de nosotros. En este caso, incluso la Biblia dice que la vida está en la sangre. Y si tú tienes la oportunidad de salvar a tu ser querido que está en el hospital en este momento y necesita la transfusión de sangre, pues tu sangre que contiene vida puede darle vida a ese familiar tuyo que está en este caso en el hospital a punto de morir. Por eso les digo, ahora ellos piensan que es necesario quitar estas cosas de la vida o de su vida para poder ser salvos y llegar al reino de Dios. Y créanmelo, está muy, pero muy, muy lejos de ser una verdad si nosotros lo vemos a través de la palabra del Señor. Pero como les digo, si las personas pudieran leer, aún los mismos testigos de Jehová, pudieran leer por sí mismos su propia Biblia, tienen material suficiente para entender y comprender que lo que ellos mismos practican está en contra de lo que ellos mismos tienen en su propia Biblia. Y se los digo yo, que no soy testigo de Jehová, pero que he leído su Biblia y las he tenido par a par junto con la mía, y les he encontrado muchísimo material, muchísimos versículos que los lleva a la salvación en Cristo Jesús. Pero más sin embargo, no diría ni sugerencia, sino en este caso porque sus líderes le dicen que tienen que leer sus libros a la par con su Biblia para poder comprender el mensaje que ellos dan, pues de esa manera desvían sus pensamientos, como lo acabamos de ver nosotros en el día de hoy. Pero ¿qué dijo Cristo? Consumado es. O sea, tú eres libre en Cristo Jesús de disfrutar a tu familia, a tus hijos, a tus seres queridos. Si es posible festejando un cumpleaños, festéjelo. Dele gracias a Dios que tiene a su hijo, a su ser querido un año más con usted. ¿Cuántas personas no quisieran tener un ser querido a su lado para festejarle un cumpleaños más? ¿Cuántas personas no lo quisieran? Pero les digo, que sea el Señor, en este caso en particular, iluminando su mente, iluminando su vida para que pueda comprender a través incluso de sus propias escrituras que la salvación está en Cristo Jesús y la salvación ya es dada, ya fue hecha, ya se consumió todo lo que tenía que consumirse para que nosotros obtuviéramos la salvación. Y número 3, les digo una vez más para recalcar, lo digo con todo respeto, sabiendo y entendiendo que los feligreses de corazón creen que sirven a Dios, pero que han sido engañados por sus líderes. De la misma manera quiero referirme al tercer grupo para poder terminar esta clase. En el tercer grupo tenemos a las personas que piensan y creen que es necesario agregar algo para poder llegar a ser salvos. El primer grupo era seguir con lo mismo, junto con Cristo. El segundo grupo era quitar de nuestras vidas junto con Cristo, o quitarlo estando en Cristo. Ahora el tercer grupo dice, tenemos a Cristo más algo más. En este caso en particular quiero referirme a las personas que ejercen el catolicismo. Cuando en este caso en particular el catolicismo enseña que es necesario hacer buenas obras para poder llegar a ser salvos. De hecho, tú le puedes preguntar a multitud de católicos y difícilmente alguno te pudiera decir si realmente llegaría a la salvación. Muchos de ellos lo dudan, y se lo digo porque yo he visto en este caso en particular cómo las personas están afanadas a querer hacer lo bueno para poder llegar a la salvación y estar con Dios. Incluso hasta con temor de llegar al punto intermedio
que hasta ahorita, al día de hoy, les han enseñado el cuál es el purgatorio, cosa que no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Reconozco que ellos utilizan aquellos versículos que hablamos en este caso en particular hace como unas 4 clases atrás, donde hablamos del perdón, cuando Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y que hablamos de aquellos versículos donde Dios incluso decía que para poder dejar la ofrenda delante del Señor era necesario que primero te fueras a reconciliar con tu hermano y después regresaras y entregaras tu ofrenda a Dios. Y en ese caso en particular podemos resaltar que Cristo, siendo la ofrenda a Dios, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que Él mismo perdonó a todos los demás, siendo Él en este caso en particular la ofrenda a Dios. Y en ese contexto estábamos hablando que dice, mientras vas por el camino, ponte a cuentas con tu adversario antes de que éste te lleve al juez, el juez te dé al alguacil y te metan a la cárcel y no salgas de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y entonces toman de ahí como su elemento o su base para, en este caso en particular, validar el purgatorio. Pero yo pregunto, ahí dice en la Biblia de los problemas entre hermanos, pero hay una parte bien clave que no creo que no se hayan podido dar cuenta, y son esas palabras que dice, mientras vas por el camino, ponte de acuerdo con tu adversario. Entonces para ellos el juez es Dios, pero el adversario ¿quién es? ¿No es Satanás? Ahora entonces tenemos que ponernos de acuerdo con Satanás para que él no nos entregue a Dios, y entonces el Dios nos echa al alguacil y el alguacil a la cárcel. O sea que ahora le vamos a decir a Satanás, Satanás, ven, dime, ¿qué tengo que hacer para que estemos a cuentas tú y yo? ¿Tenemos que hacer eso ahora? Créanmelo, mis hermanos. Entiendo y comprendo que los feligreses de verdad creen que están sirviendo a su Dios y lo sienten en su corazón, pero entiendo que sus líderes los han llevado por muchos caminos erróneos. Pues con esto les digo, el católico tiene que hacer Cristo más buenas obras. Tiene que ser Cristo más la veneración de los santos. Tiene que ser Cristo más la veneración a María. Tiene que ser Cristo más sus dogmas y sus creencias. Y tiene que ser Cristo más su religión, porque dicen, si no estás en la religión católica, pues no eres salvo. Cuando Cristo dijo, consumado es. Y todo eso podemos verlo tan claro en las Escrituras, mis hermanos, y tan sencillo como Dios nos lo puede mostrar en el momento de que las personas dicen, pues tienes que bautizar a tu hijo, porque si no lo bautizas, pues si se muere, se va al limbo. Cuando no hay nada referente de eso en la Biblia. O sea, tiene que ser Cristo y el bautismo de tu hijo para poder llegar a ser salvo. Cuando Cristo dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, si Cristo dijo que ya de ellos era el reino de los cielos, ¿de dónde sale el bautismo de los niños? Dice, no, pues el ejemplo no lo dio Juan el Bautista. Pero digo yo, para poder ser un ejemplo, tiene que ser lo mismo. Jesucristo dijo, sed santos porque yo soy santo. Y Él era un ejemplo perfecto de santidad, porque la Biblia dice que Él, a pesar de que nació del pecado, no hubo en Él pecado. Y era un ejemplo perfecto para que nosotros busquemos la santidad en el Señor. Pero Juan el Bautista, ¿a qué niño bautizó? Dígamelo. ¿O a qué niño Juan el Bautista le dijo, generación de víboras? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Cuando el chamaco apenas tiene 4 meses de edad, ni siquiera habla. Incluso hubo algunos que interactuaron y le dijeron, ¿qué debemos hacer? Hasta los soldados. Y él les contestó, le dijo, no pidan de más. Otros dijeron, ¿qué debemos hacer? Pues el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. Entonces, ¿en qué momento interactúa un niño de 9 meses con el que lo está bautizando en ese momento? Juan el Bautista nunca dejó un ejemplo del bautismo de niños, lo cual es una gran mentira
y perdónenme que se lo digo de esa manera, pero es que a veces me irrita el tener que entender que las personas conocen la verdad, pero siguen enseñándole el engaño a los feligreses, a las personas, a los pequeñitos del Señor, que de buen corazón hacen todas las cosas que le dicen creyendo que verdaderamente sirven a Dios y creen que verdaderamente necesitan ganarse el cielo o en este caso entrar a la salvación, cuando Jesucristo dijo, consumado es. No hay nada más que puedas hacer para la salvación. Y de verdad que a veces me irrita el encontrarme con personas que conocen la verdad, pero a pesar de conocer la verdad, siguen enseñando la mentira. Jesucristo dijo, consumado es. No hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para obtener la salvación. Solamente el rendirnos a Cristo, el Señor y el Salvador de nuestra alma. Ahora bien, veo un común denominador entre ciertas sectas y religiones, y es que pretenden hacerle entender a las personas que la salvación es a través de su religión, pasando por alto, en este caso en particular, que la salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su preciosa sangre. No es la religión la que salva. No es el cristianismo el que salva. Yo no vengo a predicarles el cristianismo, o he venido a predicarles el cristianismo. No les he dicho yo que ni siquiera yo soy el importante, que lo importante es la palabra del Señor. Y les he dicho, revise su Biblia donde quiera que usted esté y descubra que lo que yo le digo es la verdad y está escrito en la Biblia. Que pudiera haber una pequeña diferencia dependiendo de la versión que usted tenga, pero al final de cuentas el enfoque o hacia donde queremos llevar a la persona, hacia el pensamiento que queremos llevarlo, es el mismo. Les digo yo, les traigo a ustedes a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras almas, porque no necesitamos a nadie más ni nada más. Ninguna religión en el mundo va a salvar a la humanidad. El único que nos salvó fue nuestro Señor Jesucristo y a través de su preciosa sangre. Y hay una palabra bien interesante, pero que es espinosa e incómoda a la vez, la cual se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 10, cuando habla acerca de las personas que pecan deliberadamente. Y en el versículo 26 en adelante dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. En este caso, los religiosos católicos, los religiosos judíos, los religiosos testigos de Jehová tienen la verdad, pero no quieren enseñarla. Quieren obtener en este caso en particular, algunos la fama para su vida, algunos el beneficio para su religión, algunos incluso hasta el beneficio para su propio bolsillo, aún conociendo la verdad, y le digo porque sucede aún hasta en el cristianismo. ¿Cuántos ladrones cristianos, que digo yo cristianos entre comillas, hay hoy en día? Como todos estos personajes de gran renombre que usted los puede encontrar en YouTube tan fácilmente. Y usted descubre que a través de su mensaje lo único que tratan de hacer es sacarle a la gente el dinero, pedirle dinero y hablarles del dinero, y todo es dinero para ellos. Hay ladrones por todos lados, pero tienen el conocimiento de la verdad. Y aquí el versículo 26 le digo, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y note el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y yo les contaba anteriormente que tengamos cuidado de no ofender a Dios con lo que nosotros hacemos o practicamos. Y luego continúa diciendo, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Imagínense, mis amados hermanos, todas aquellas personas que viven en el engaño sin darse cuenta que con sus tradiciones, con sus mandamientos de hombres, porque ni siquiera lo pueden probar a través de la Biblia,
con su mandamiento de hombre, le están enseñando a los feligreses, incluso si usted es parte de ellos, le están enseñando a pisotear al Hijo de Dios, porque Él dijo, consumado es. Ya nada puedes hacer para obtener la salvación, sino simplemente rendirte al Señor, porque el Señor ya pagó por los pecados, dice, una vez y para siempre, dice la Escritura. ¿Qué hacemos agregándole más a la salvación en Cristo Jesús? A la salvación a través de su sangre. ¿Qué hacemos quitándole incluso para poder llegar a la salvación? ¿O qué hacemos incluso viviendo los mismos viejos rudimentos, de los cuales ni los apóstoles pudieron llevar a cabo o a cabalidad la ley del Señor? Hay unas palabras bien que marcaron mi vida hace no mucho tiempo atrás y quisiera compartirlas con ustedes. En este caso, quiero referirme a las palabras que yo escuché de un hermano, se llama Will Graham. Ahora sí le digo, perdóname Will, yo creo que te voy a meter en problemas el día de hoy. El cual él dijo estas palabras: el asunto de estas personas no ven que están, dice, el asunto que estas personas no ven es que están escupiendo el rostro de Cristo y están despreciando su preciosa sangre que ha derramado por nuestra salvación y diciendo que lo que Cristo hizo no es suficiente y que por eso tienen que añadirle algo más a la salvación. Cristo y algo más. Sin darse cuenta las personas en su práctica, estamos hablando que están escupiendo en el rostro de nuestro Señor Jesucristo y le están diciendo: lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, derramando tu sangre para perdón de pecados de la humanidad, está bien, pero no es suficiente. Necesitamos añadir la ley. O necesitamos, mejor dicho, seguir viviendo la ley. O necesitamos quitar la transfusión de sangre. O necesitamos quitar el cumpleaños. Necesitamos quitar tu festejo de Navidad o de tu nacimiento. Quitar esto, quitar lo otro. Cuando incluso Dios dice de nuestro Señor Jesucristo: adórenle todos los ángeles. Así dice la Escritura. Si Dios dijo adórenle todos los ángeles, pues con más razón nosotros, que somos menos que los ángeles, debemos de adorar a nuestro Señor Jesucristo y festejar el día de su nacimiento como lo festejaron aquellos ángeles cuando salieron de las nubes, así cuando estaban dándole el informe a aquellos pastores. Dice que se apareció estos ángeles diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, ¿cómo nosotros no vamos a gozarnos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a derramar su preciosa sangre para salvación de nuestras almas y perdón de nuestros pecados? Y aparte de eso, tener a Cristo y decirle: Cristo, sí, tuvo bien que derramaras tu sangre, pero hay que añadirle el bautismo, hay que añadirle la confirmación, hay que añadirle la comunión. Hay que añadirle la veneración a los santos, a la veneración a María, a la veneración a fulano mangano. Hasta ahora, en esta semana o la semana pasada, miré que beatificaron hasta un juez que ni siquiera era un líder religioso, era solamente un juez. Y mañana, ¿qué vendrán? ¿A qué santo traerán? ¿O a quién traerán para que veneren y desvíen la mente y el corazón de los feligreses de Dios a la humanidad? Y dice la Escritura que por eso Dios se molesta, porque en lugar de darle gloria a Dios, le dan la gloria a la criatura antes que al Creador, dice la palabra del Señor. ¿Quién es el Creador? Dios. ¿Quién es la criatura? ¿No somos todos nosotros? Al final de cuentas, todos fuimos pecadores, todos somos pecadores. Y la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todititos, incluyendo los hermanos de Jesús, incluyendo María misma, incluyendo el Padre de Jesús, toda la humanidad somos pecadores delante del Señor porque nacimos del pecado. El único que fue hallado sin pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Pero de ahí en más, todos somos culpables como pecadores delante del Señor, y por eso mismo vino nuestro Señor Jesucristo a salvarnos de nuestros pecados. De hecho, hasta María dice: mi alma se regocija en el Señor, mi Salvador. Aún María misma reconocía
que necesitaba un Salvador para su vida. Y está en la Escritura. Véalo, léalo. Está en la Escritura. Está en su propia Biblia. Y le digo, nosotros queremos hacer o añadir o quitar a la salvación cuando la palabra de Dios nos enseña que no hay nada que podamos hacer. De hecho, nosotros podemos encontrar en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el cual dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por las obras de la ley, no por las obras de los testigos de Jehová, quitándole, y no por las obras de los católicos, añadiéndole, y no por ninguna otra obra que se pudiera encontrar en cualquier religión, incluyendo el cristianismo. Gracia, cuando buscan el diccionario, dice, es un don o favor que se hace sin merecimiento particular. Es una concesión gratuita. Y Efesios 2, 8 y 9 dice que es un don, un regalo de nuestro Señor para todos y cada uno de nosotros. Perdón. Hay gente que no logra entender la gracia del Señor hacia nuestras vidas, que tienen que inventar sus propias sectas y religiones para poder de alguna forma afirmar o confirmar que es a través de sus creencias, a través de su religión y a través de sus obras que la salvación se culmina. Pero Jesucristo dijo, consumado es. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Cristo les ama. Adelante en el Señor. Perdonen que les haya tomado tiempo extra, pero como yo siempre les he dicho, para mí lo importante es la palabra del Señor. Así que espero en el Señor que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes, y que el Señor en su misericordia logre permitir que todas aquellas personas que todavía no conocen al Señor, que puedan rendirle sus vidas a Dios. Y aquellos que están sirviendo en alguna religión, en alguna creencia, en alguna secta, y pudiera escuchar este mensaje, ruego al Señor que le dé sabiduría y entendimiento, y que le dé el ánimo y el deseo para ir a su propia escritura. No necesita ni siquiera mi Biblia. Yendo a su propia escritura, a su propia Biblia, a lo que le han entregado en su mano, y para que ellos puedan descubrir que con eso es más que suficiente para conocer y reconocer que la salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo y es a través de su preciosa sangre, y que no se necesita nada más que rendirse al Señor, pedirle perdón por nuestros pecados, pedirle que nos ayude a buscar de su presencia en oración, pedirle que nos ayude a entender y a comprender su palabra, y sobre todas las cosas que nos ayude a ser fieles a Él. Que nosotros entendemos y reconocemos que Él es el Salvador del mundo y que Dios le levantó de los muertos, como dice la Escritura. Y como yo les digo, que sea el Señor en este caso en particular, abriendo ese entendimiento y ese comprendimiento sobre la palabra del Señor. Así que Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Cristo les ama. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Y que sea el Señor glorificándose en todos y cada uno de nosotros. Y en este caso en particular, que todos y cada uno de nosotros podamos llegar al pleno conocimiento de la palabra del Señor, si fuese posible, porque no estamos llamados a entenderlo todo, estamos llamados a obedecer al Señor. El Señor les bendiga. Una vez más, madres, felicidades en su pasado su día, que el Señor les bendiga grandemente. Le envío un saludo, un beso, un abrazo a mi hermana Ángela, madre, en este caso en particular de dos niños. Felicidades a mi cuñada Chuy, fuertes abrazos, besos para todos ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo a todas y cada una de las madres que nos pudieran escuchar en esta noche. Asimismo les digo que sea el Señor glorificándose en ustedes, porque es un gran privilegio el poder dar la vida a un ser humano. Gracias al Señor que fueron ustedes y no nosotros. Imagínate yo 9 meses sufriendo dolor y todavía parir. No.
el Señor me libre, como dicen algunos por allí. No, gracias al Señor que se los dio a ustedes las mujeres el tener que parir. Yo al ver a mi esposa, tomo un segundito, al ver a mi esposa cómo se ponía cuando iba a parir, porque yo estaba ahí, yo no sabía, en este caso en particular, si tirarme a llorar o salir corriendo o empezar a gritar, porque es terrible el ver cómo los doctores con tanta facilidad agarran y mueven y sacan y cortan, porque mi esposa ha sido cesárea, y ver cómo le cortan y sacan al niño y ver a mi esposa que ya se me va, se desmaya o se muere, no sé, pero que ya no tiene ni fuerzas ni para respirar. Y digo yo, ay Señor, qué terrible el poder ver o presenciar esto, pero me hacía el valiente para que mi esposa cogiera fuerza, pero hasta el doctor me decía, no mires, dice, te vas a desmayar, decía. Pero no, gracias al Señor que me fortaleció y pude ver cuando sacaban a mi hijo de la barriguita de mi esposa. Así que felicidades, madres, que el Dios les bendiga grandemente. Y así a todos mis amigos en Facebook, en YouTube y en todas las redes sociales que podamos compartir estos videos, que el Señor les bendiga grandemente. Les enviamos un gran abrazo, les queremos mucho y les apreciamos mucho en el Señor. Y les damos gracias a Dios por estar con nosotros todos los momentos en que compartimos la palabra del Señor. Nos vemos el domingo si Dios lo permite. Cristo les ama y nosotros también. Hasta pronto.